El Señor es bueno, siempre permanece fiel. Sin duda que estamos viviendo tiempos difíciles y las señales nos indican de que cada vez nos aproximamos más a aquello que el Señor nos ha anunciado previamente ya, el fin de todas las cosas. Hoy ha ocurrido, sin ir más lejos, algo que se relata como algo inédito. Nunca se había visto, nunca se había vivido. Lo he experimentado en este día. El corte de la energía. Que en la ciudad se corte ya es llamativo. Que se corte en forma total. Porque a veces, como ustedes saben, ha ocurrido desde que se corta la luz en algún sector, algún barrio o algunos sectores de la ciudad programadamente por distintas causas, distintos motivos, y luego restituyen la luz para un lado y cortan del otro y así van haciendo las cosas. Pero que en toda la provincia se corte la luz al mismo tiempo ya es algo novedoso. ¿Cuánto más si tenemos que hablar del país? Yo no sabía nada, después a media mañana nos comunicamos con nuestros hijos en el sur. Dicen, ¿están sin luz ustedes también? Pero creí que me estaba cargando. Porque digo yo, ¿cómo puede ser? ¿Ustedes están sin luz? Sí, dice, nosotros estamos sin luz. Yo le digo, entonces recién acaba de volver aquí. Y ahí entonces me explica. Y después voy a las noticias y, oh sorpresa, había ocurrido. Y no solamente en Argentina, sino en Chile y en Uruguay, también al mismo tiempo. Algo inédito, algo que no se puede entender. Sin ninguna duda que esto nos habla de que hay algo que muy por encima de las voluntades de los hombres, Dios mismo es el que actúa y Dios mismo es el que maneja y ordena todas las cosas con su gran poder. El hombre decide, el hombre hace, pero Dios es el que dispone qué es lo que ha de hacer, mucho más allá de lo que el hombre puede imaginar. Y estas cosas, aunque quizás podríamos decir, no, son cuestiones que tienen que ver con la casualidad o algo por el estilo, a los que amamos al Señor sabemos que Él es el que tiene dominio sobre todas las cosas. Y esto es algo que nos debe llevar a pensar y a entender fundamentalmente de que el Señor está llamando. Hermanos, los desastres que están ocurriendo en el mundo son completamente asombrosos. Leía en estos días de que hay como una lluvia de meteoros que están muy próximos a caer sobre la Tierra. Que en una cara de la Luna, la cara oculta de la Luna, hay algo así como un metal, como si fuese una campana gigante de inmensas dimensiones que nunca jamás se había visto, como si fuese que un inmenso plato de miles de kilómetros de diámetro cubren o están cubriendo la cara invisible de la Luna. Usted sabe que nosotros vemos solamente la parte iluminada de la Luna en la noche, ¿verdad? La otra cara del otro lado
los científicos encontraron a través de las observaciones que está este aparato que nadie sabe qué es. Se cree que es algo metálico, como si fuese una campana, una gran campana. Y de ahí entonces entraron a investigar sonidos que escuchaban en el espacio. Y esto parece algo de ciencia ficción, parece algo tan raro que no tiene de pronto mucha lógica. Pero los estudiosos, los que investigan, los que observan, no dejan o no salen de su asombro por las cosas que están sucediendo. La palabra del Señor nos habla de que en los últimos tiempos, el hombre se iba a asombrar de las cosas que iban a acontecer. A nosotros no nos debe sorprender. A nosotros no nos debe sorprender ninguna de las cosas que pasan, porque sabemos que son toques de alerta, de llamada, de atención, de parte de Dios al hombre. Ojalá que con todas las cosas que ocurren, muchos sean los que decidan volverse a Dios. Muchos sean los que decidan doblar sus rodillas delante del Dios verdadero y apartarse de sus malos caminos, porque sin duda que esto es lo que Dios está pretendiendo con todas las señales que hay y todas las que vendrán, como está escrito. No podemos nosotros turbarnos con todas estas cosas, sino antes abrir nuestros ojos, porque sabemos que el día de nuestra redención está cerca. Amén. Quisiera que en esta noche podamos compartir juntos la palabra. Y vamos a la continuación con el tema que estábamos compartiendo, desarrollando este domingo pasado, arraigados en Cristo. Y comencemos recordando la lectura bíblica que hemos compartido en la segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 12. Segunda de Tesalonicenses, o a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 12. Si ya lo han encontrado, compartimos la lectura en forma antifonal. Pero con respecto a la venida del Señor, de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Quiero remarcar esto, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo tiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Sabemos nosotros que de muchas maneras el enemigo permanentemente quiere hacernos cambiar. Aquellas cosas que el Señor grabó en nuestras mentes y en nuestros corazones por su Espíritu, porque dice la palabra que el Señor Dios al enviar a su Espíritu en nosotros, Él iba a escribir en nuestras mentes y en nuestros corazones sus leyes. Sabemos nosotros aquellas cosas que el Señor dice, sabemos cuál es la voluntad del Señor a través de la obra del Espíritu Santo dentro de nuestro ser. Pero he aquí que el espíritu que reina en este mundo, que gobierna las tinieblas hoy, todo el tiempo está atacando nuestras mentes para que entonces aquellas cosas que Dios ha escrito, que Dios ha puesto dentro de nosotros, sean cambiadas. ¿Se acuerda de lo que hablamos acerca del formateo, de lo que significa formatear? Cambiar, borrar todo lo que estaba escrito y poner algo nuevo. Aquellos principios establecidos por Dios, aquella ley de Dios que fue escrita dentro de nosotros, el enemigo la quiere cambiar permanentemente. Y por eso es el bombardeo de cosas que vienen y que vienen y que vienen a través de los distintos medios masivos de comunicación. El hombre está siendo acechado y asediado por todas partes, por delante, detrás, de un costado y del otro, para que renuncie a aquellas cosas que en su interior sabe que fueron las cosas establecidas por Dios, y en sustitución pensar otras cosas nuevas. Que nadie os engañe, dijo el Señor. Y el apóstol Pablo dice que nadie los engañe de ninguna manera, porque vendrá en el último tiempo, que es un tiempo a causa de esto peligroso. El peligro está en que nosotros podamos empezar a oír otras cosas, y este prestar oído a esas otras cosas contiene en sí mismo el peligro de que nosotros terminemos fuera. Y nos habla aquí de la apostasía. Sabemos que la apostasía significa el apartamiento, significa dejar, alejarse. Y justamente cambiar aquellas cosas, aquellas verdades que el Señor estableció en su palabra y nos ha dejado para que nosotros nos afirmemos en ella, dejarlas de lado y empezar a ver las cosas de otra manera. Que nadie os engañe en ninguna manera, dice el apóstol Pablo aquí, escribiendo su carta a los tesalonicenses. Cada uno de nosotros tenemos el deber, hermanos,
de saber, recordar de que a causa de estar en los últimos tiempos, porque dice el día del Señor se acerca, nosotros tenemos que ver con atención qué es lo que pasa a nuestro alrededor para que ninguno de nosotros podamos ser cambiados, para que lo que hace el enemigo en el que no tiene al Señor no sea que nos afecte también a nosotros. La gente está viviendo hoy día como en los días de el imperio de Babel, ¿se acuerdan? De Babilonia. Cuando en aquella tierra lejana, según nos cuenta el Señor a través de su palabra en Génesis, los hombres se unieron y se pusieron todos de acuerdo para hacer cosas y determinar cosas todos juntos. Era como que un pensamiento global los unió a todos para hacer algo, pero todo apuntaba a que sus propósitos pudieran realizarse completamente fuera de todo lo que significaba Dios. Y ellos dijeron, vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo, queriendo demostrar que ellos podían, que ellos eran poderosos, de que no necesitaban ni de Dios ni de nadie otro, sino que todos, si se unían, iban a poder lograr cosas. Ahí en Génesis capítulo 11 usted encontrará esto, versículo 1, dice tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Una sola lengua y unas mismas palabras. Todos estaban pensando lo mismo, todos se habían unido. ¿Escuchó acerca de ese programa del nuevo orden mundial? ¿Sí? ¿Escuchó del nuevo orden mundial? Bueno, algunos no escucharon. Voy a preguntar más. Algo que seguramente no me va a decir que no. ¿Cuántos escucharon de la palabra globalización? Globalización. Es una palabra en boga de hace varios años ya, por cierto, que habla de que nosotros estamos, se trata de tomar conciencia de que nosotros estamos en medio del mundo. No somos nosotros solamente, en el caso de los argentinos, no somos nosotros solamente en la tierra, sino tomar conciencia de que como argentinos nosotros estamos insertos en el mundo. Tanto así que lo que nos pasa a nosotros repercute afuera, o lo que ocurre afuera nos repercute o nos incide o tiene efecto en nosotros. Y esto, los efectos de la globalización, por ejemplo, traen como consecuencia de que si algún país allá lejísimo, que ni nosotros sabemos, tiene algún problema serio, económico, nos afecta tarde o temprano, como si la onda expansiva llega hasta nosotros y en algún momento también nuestra economía se ve afectada por esto. Esto es sencillamente el efecto o uno de los efectos de la globalización. Cuando nosotros pensamos en lo que ocurrió allá en Babilonia, antes, todos estaban con un solo propósito. Dios dijo, voy a descender y voy a confundir sus lenguas. ¿Por qué? ¿Acaso era malo de que ellos pudieran pensar todos lo mismo y hablar todos lo mismo? Parece como que si fuese una unidad perfecta, algo hermoso. Y sin embargo, todos se habían unido, todos se habían aliado en un sentir, pero contra Dios. Lo que hoy está pasando también en el mundo es algo similar.
Usted sabe que la gente no quiere saber de Dios. Quiere que Dios los bendiga. Desea que Dios, si es que Dios existe, dice, derrame sus bendiciones. Pare las guerras y haga esto y haga lo otro, cuando en realidad es el mismo hombre el que las provoca. Pero quieren disfrutar de la paz y quieren tener todas las cosas y tener lo mejor que se pueda vivir en este mundo, pero sin tener a Dios en su cuenta. Y en esto está en operación el misterio de la iniquidad. En todas estas cosas, en todo este manejo global, está el misterio de la iniquidad gobernando sobre todas las cosas. Y es necesario que nosotros hoy más que nunca podamos prestar atención a lo que nos dice Pablo a través de esta carta que escribe a los tesalonicenses. Hermanos, el día del Señor está próximo. El día del Señor está cerca. Ya está cercana la hora de nuestra partida. Es necesario que ustedes sepan de que ese misterio de la iniquidad está operando a su alrededor. Por tanto, es necesario que ustedes estén firmes en su modo de pensar. Esto es, en la palabra de Dios. Que nada ni nadie les haga cambiar de pensamiento. No vaya a ser que ustedes también terminen apartándose como otros que ya han apostatado de la fe. Vamos a Apocalipsis capítulo 13. Versículos 16 al 18. Apocalipsis capítulo 13, versos 16 al 18. Y leemos juntos. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, que es número de hombre, y su número es 666. Este pasaje nos advierte sobre la futura unificación mundial mediante el control global de la población. La población en el mundo entero. Piense en toda la Tierra, todos los continentes. Si usted puede imaginar lo que es nuestro planeta, el globo terráqueo. Gran parte nosotros sabemos que está cubierto por agua y tenemos distintos continentes, continente americano donde nosotros estamos, continente europeo, asiático, africano y oceánico, y después antártico. El hombre que vive sobre todo el mundo va a estar, conforme lo que nos dice aquí la palabra, observado, controlado, manejado a través de algún sistema que va a gobernar todo. Y aquí nos habla justamente la palabra, tal va a ser el control que va a haber sobre cada uno que nadie siquiera va a tener posibilidad alguna de poder ni siquiera comprar ni vender algo que no esté autorizado a hacerlo. Nosotros sabemos, hermanos, que los distintos manejos que están ocurriendo en el mundo están llevando a que todas las cosas sean así.
de cada uno, de cada individuo que pisa este planeta, ya en este momento hay alguien que todo lo sabe. Mencionábamos acerca de las redes sociales, usted sabe. Esto es algo que dentro de esa maraña de cosas que el enemigo ha preparado y que la gente va cayendo y cayendo y cayendo y cayendo dentro de ella, esta es una de las formas que utiliza el enemigo para controlar a las personas. Que ninguno, mirad, dice que ninguno de vosotros sea cambiado de su manera de pensar. Que ninguno de ustedes sea fácilmente trasladado en cuanto a su manera de pensar, a su convicción, a su firmeza en el Señor. Porque ¿a qué van a querer cambiarlo? A que esté en contra de Dios. En contra de la verdad, en contra de todo lo que está establecido por el Señor en su palabra. Se busca la unificación mundial mediante el control de toda la población global, de todo el mundo. En parte ya estamos contemplando el inicio de este plan en medio de lo que el Señor nos dice apenas que será el principio de dolores. Principio de dolores. Mateo capítulo 24. Vamos a leer los versículos 3 al 9, por favor. Mateo capítulo 24, versículos 3 al 9. Y luego también vamos a leer Romanos capítulo 8, versículos 22 y 23. Voy a pedir que ustedes puedan compartir esta primera lectura de Mateo y yo luego voy a leer Romanos. Cuando estén listos, entonces Mateo capítulo 24, versículos 3 al 9. Vamos. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Amén. Todas las cosas que dice aquí que van a ocurrir, dice apenas serán principio de dolores. Y entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El permanecer en Cristo, el permanecer fieles a la palabra, el permanecer fieles a la verdad, siempre será motivo de persecución. Repito esto, el permanecer fieles en la verdad y a la verdad
nos llevará naturalmente a estar puestos en un sitio de ataque por parte de todo aquel que está en el bando contrario. Si usted está amando a Cristo, si anda conforme a la palabra, no va a ser aceptado. No va a ser aceptado por la gente, ni siquiera por los religiosos. Porque nuestra mayor lucha en este sentido es con los que dicen que son cristianos. Son los que más van a batallar espiritualmente contra nosotros, con los que estamos en la verdad. Porque dice que nos entregarán a tribulación, seremos atribulados, por causa de mi nombre, dijo el Señor. Cuando usted quiere vivir y hacer la voluntad del Señor y andar conforme a la verdad de la palabra, muchos van a ser los que se van a poner en contra. Esto lo debemos saber, hermanos. Si nosotros vemos que todos nos aplauden, de que todos están a favor nuestro, entonces eso es señal de que algo no está bien en nosotros. Pero cuando somos atacados por causa del nombre de Cristo, entonces tenemos que estar seguros de que el Señor está con nosotros y estamos andando conforme a su palabra. Amén. Vamos a Romanos ahora capítulo 8, versículos 22 y 23. Y voy a dar lectura a estos dos textos. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Les hablaba acerca de las cosas que están ocurriendo en el mundo, sobre el planeta. No sé cuántos se han suscrito al canal de YouTube, Universo Bíblico, algo así, ¿cómo se llama? Ese y muchos otros hay, que no podría darles los nombres ahora, que todos los días, hermanos, todos los días están marcando, mostrando desastres que están ocurriendo en el mundo. Desastres y desastres que uno ni siquiera puede imaginar. Inundaciones. En lugares donde nunca jamás llovía. El día pasado veía un video que mostraban en pleno desierto, donde usted sabe lo que es el desierto, ¿verdad? Arena y arena y arena, y por ahí a los cientos de kilómetros una palmerita, un oasis, y las caravanas de camellos marchando por los desiertos. Ahora, el video era donde era arena y nada más que arena y sol. Ahora era todo agua, y los camellos iban de acá, nadando como si fuesen las vacas que tienen que ser llevadas a través del río porque tienen que huir, salir de la isla donde se les inundó, y son llevadas para otro sitio, otro lugar. Algunos las meten en chatas, corrales, y otras las llevan nadando. Algunas se mueren de camino, y usted ve los animales nadando apenas sus cabecitas, uno del lado del otro, en un mar, en un río impresionante. Así veían a los camellos en ese lugar que era desierto, ahora cubierto por las aguas. Nunca imaginado. Dice, la creación toda gime a una y está con dolores de parto hasta ahora.
tormentas, huracanes que azotan y que esos árboles que son arrancados, otros que son quebrados, que son trasladados para otro lugar, y la naturaleza, porque bueno, ni hablar de casas, de techos, de vehículos y desastres en cuanto al hombre, pero la naturaleza sufriendo. Dice, sabemos que toda la creación gime. Avalanchas, con las lluvias se producen desmoronamientos. Lugares altos que empiezan a caerse y se vienen hacia los valles. Sepultan gente, cazan lo que encuentren a su paso. Ríos que se desbordan, lluvias que parecen interminables, volcanes que empiezan en proceso de erupción y la gente está espantada porque no sabe qué es lo que finalmente va a ocurrir, en qué va a terminar todo eso. Toda la creación gime, sufre, aúna. Dice, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, esperando el día de nuestra redención. Las cosas que van a suceder, que están sucediendo y todo lo que vendrá, hermanos, nos indica que pronta está nuestra redención. Pero mientras tanto nos toca estar aquí. Nosotros sabemos que tenemos la bendición del Señor, que estamos aquí, pero no obstante tenemos que pasar el barro, ¿verdad? No obstante tenemos que pasar estos días que parece que nos vamos a poner verdes. Señor, ayúdanos. La creación gime y nosotros sufrimos también. Porque el sufrimiento nos viene como está dentro del paquete de todas las cosas que suceden en el mundo. Pero bendito sea el Señor, tenemos una esperanza de gloria, el Señor viene pronto por nosotros. Amén. Que ninguno, dice, de ninguna manera los vaya a engañar y no sean mudados de su manera de pensar, nos dice la palabra. Mantengámonos firmes. Debemos permanecer unidos en Cristo. No unidos como los otros en contra de Dios. Todo esto se está ordenando cual tablero de ajedrez para el gran formateo global de la sociedad bajo la dictadura del usurpador que la Biblia llama el anticristo. Todas las cosas están marchando y enfilándose, preparándose para que finalmente aquel personaje un día entre en acción. Dice la palabra, hasta aquí hay alguien que lo detiene. Usted sabe quién es, ¿verdad? Es el Espíritu Santo. Hasta que el Espíritu Santo un día sea quitado, ahí este personaje va a entrar en acción plena. Primera de Juan capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis, que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Nadie puede negar que hoy se está pretendiendo formatear la mente de nuestros hijos en los colegios, haciendo grandes esfuerzos por borrar la impresión de la ley moral de Dios para reescribir la nueva escritura conforme al príncipe de este siglo. Se les enseña que no hay Dios, que los seres humanos somos producto de una gran explosión llamada Big Bang, que provenimos de una supuesta evolución de las especies mediante una selección natural, que hay diversidad sexual, que no hay pecado, que no hay moral, etcétera, etcétera. Muchísimas cosas estamos recibiendo permanentemente como mensaje. Usted sabe, si uno
piensa la situación que se están dando en las escuelas, hermanos, es alarmante. Y todo quiere ser modificado, todo está siendo modificado. Y hoy ya viene a ser tan común que ya ni siquiera nos llama la atención que las mujeres salgan cual si fuesen un tropel de animales gritando para que les permitan abortar a sus hijos. Y a eso le llaman bueno. A eso lo califican como pensamiento culto, libertad, evolución, modernización. Porque si alguno se opone al aborto, entonces tiene una mente retrógrada. Tiene una mente que no merece ya siquiera ser calificado como ser humano, sino como cualquier otra cosa. Que nada ni nadie nos mueva de nuestra manera de pensar, nos dice la palabra. Hay de aquellos a los cuales a lo malo dicen bueno, y a lo bueno, malo. Y esto estamos viviendo. Está ocurriendo todo esto permanentemente, hermanos. Nos dice entonces la palabra, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Esto quiere decir, no permita que nada ni nadie les haga cambiar la verdad de la palabra que ustedes han recibido por su Espíritu, por ese Espíritu Santo que grabó en sus mentes la palabra del Señor. Que nada ni nadie los haga cambiar. Dios habló a través del profeta Jeremías, capítulo 31, verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi espíritu en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Tú eres pueblo de Dios? Entonces el Señor tiene su ley y su voluntad escrita en tu mente y en tu corazón. Ahora, el enemigo querrá borrar, querrá anular eso. A como dé lugar, de cualquier modo, va a procurar de que no sigas pensando como Dios dice, sino que aceptes el mensaje que viene del príncipe que gobierna en las tinieblas. Este texto que Pablo le escribe a los tesalonicenses cobra mucha vigencia para lo que estamos viviendo en estos días. Él les hablaba así ante el peligro de cartas fraudulentas y enseñanzas falsas que estaban pululando en medio de las filas de los cristianos de aquella época y que pretendían socavar, torcer, desviar la atención de la perspectiva futura de la Iglesia de Cristo. En sus 2 epístolas a los tesalonicenses, Pablo habla contundentemente sobre lo que vendrá en el futuro. Él les instruye acerca del arrebatamiento de la Iglesia, de la resurrección de los muertos, de la apostasía, de la manifestación del anticristo, del día del Señor, de su segunda venida con gran poder y con gran gloria. Todas estas cosas son señaladas a través del apóstol Pablo cuando escribe a los tesalonicenses. Nos deja bien en claro, hermanos, la sucesión de todas las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta y que nada nos haga cambiar de eso. ¿Usted puede decir amén? Amén. Que nada ni nadie nos cambie de estos principios. ¿De qué? Que el Señor viene pronto para arrebatar a su iglesia. ¿Qué va a ser eso, que aquí, que allá? Los propios cristianos, muchos llamados cristianos, dicen, eso ya no va más. Resurrección de los muertos. Resurrección de los muertos en Cristo. Sí, pero hay muchas otras cosas de las cuales hablar. ¿Para qué hablar de esas cosas? La apostasía. ¿Qué? No, pero
estás mal, no entendés las cosas. Dios es amor y ahí está, ahí termina todo. La manifestación del anticristo. No, es el tiempo, la era de la iglesia, del reino de Dios, aquí y ahora. El día del Señor en su segunda venida. Oh, no son cosas que nosotros tenemos que pensar. No son cosas en las cuales nosotros tenemos que ponernos a pensar ahora. Tenemos tantas cosas para hacer. Es tan linda la vida y es tan lindo para preguntarle a esos que dicen tales cosas. ¿Qué opinan de los desastres que están ocurriendo? ¿Qué tienen para decir acerca de todas esas cosas? Cuando pueblos enteros desaparecen. Veía entre esas muestras, esos videos que llegan de las desgracias y los sucesos que ocurren en el mundo, lugares que se socava la tierra, es como que abre la tierra abre su boca y se cae todo para adentro, no se sabe hacia dónde. ¿Cómo puede ser? Como que si de pronto entra a desaparecer todo y se va todo hacia el fondo de la tierra, que nadie sabe dónde, cómo, de qué manera de golpe se abrió la tierra. ¿Qué de aquellos que propagan y dicen que aquí y ahora está el reino de Dios gobernando y reinando y que todo está bajo el control del Señor y la iglesia es la que gobierna y la que se enseñorea aquí ahora? El diablo ha cegado las mentes de todos aquellos que se apartan de la verdad. No permitan ustedes, dice Pablo, de que nada ni nadie de ninguna manera los haga cambiar de pensamiento. Amén. Él mismo les recuerda que previamente ya les había hablado sobre estas cosas y dice, cuando yo estuve con ustedes, acuérdense, yo ya les hablé de esto y ahora por carta les vuelvo a mencionar. ¿Ve la insistencia? Cuando yo estuve con ustedes ya les hablé de estas cosas, pero ahora les vuelvo a repetir. Acuérdense, dice, solamente de que ya les hablé de todo esto, que nadie les deje, que nadie los engañe, no se dejen engañar de ninguna manera. Amén. Hechos capítulo 17, vamos a leer versículos 1 al 3, por favor. Hechos capítulo 17, versículos 1 al 3. Vamos todos juntos. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de la Escritura que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. La razón es porque había maestros que estaban enseñando que tales cosas aún futuras ya habían ocurrido y estaban ocurriendo, o estaban ocurriendo. Pablo, donde iba, donde llegaba, lo primero que hacía era declarar la verdad de la palabra. Él no se ponía a escuchar y a decir, bueno, ustedes piensan esto, yo les digo esto otro, esto es así, y bueno, vamos a dejar nuestras desavenencias, vamos a dejar de lado nuestros pensamientos y nuestros distintos criterios acerca de la ley, acerca de la palabra. No, él era contundente, hablaba la verdad tal cual era.
Y al principio lo escuchaban y después ya no querían escucharlo. Y entonces como él seguía y seguía insistiendo, lo echaban. Y en algunos lugares lo apedrearon, lo sacaron como chicharra del ala, lo tiraron afuera, lo apedrearon. Le dieron palizas, lo metieron preso. ¿Todo por causa de qué? Porque él no cesaba de hablar la verdad de la palabra. Él tenía enemigos, no porque él anduviera haciendo ninguna cosa rara, sino porque hablaba la verdad, enseñaba la verdad, transmitía la verdad. Y esto no era bien recibido por la gente. Por supuesto, hoy también hay muchos que enseñan osadamente a sus iglesias a observar las profecías futuras como hechos ya pasados. Muchos son, hermanos, los que dicen y enseñan que las verdades de la palabra son para mirarlas hacia atrás. Ahora lo que nosotros tenemos por delante es el reino de Dios y todas las cosas nuevas que el Señor ha planificado para su reino y para su iglesia. Eso está todo ahora por delante. Todas estas otras cuestiones de las cosas que supuestamente van a suceder, esas son cosas que ya fueron hechas, que ya ocurrieron. Y tienen las profecías de Dios como pretéritas, como ya pasadas, que ya no tienen que ver con nosotros. Nosotros ya estamos en un nuevo tiempo, en una nueva dispensación. Dice la palabra, que ninguno os conmueva, que ninguno, vean bien, hermanos, que nadie los engañe de ninguna manera. Escuchábamos días pasados de que sobre aquella profecía que el propio apóstol Pedro dijo, hermanos, esto fue lo que profetizó el profeta Joel cuando dijo, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Se acuerdan? Cuando el día de Pentecostés Pedro se levantó y predicó y dijo, hermanos, esto que está ocurriendo ahora aquí es el cumplimiento de lo que habló el profeta Joel. Y escuchábamos en estos días un pastor, un predicador que alocadamente, queriendo justificar desastres injustificables dentro de su iglesia, nosotros estuvimos viendo aquí unos videos días pasados. Él decía, esto es lo mismo que profetizó Dios a través del profeta y que lo declara también Pedro en el día de Pentecostés. Aquello a lo cual ya el apóstol Pedro dijo, este es el cumplimiento, boca de jarro estaba diciendo, esto es lo mismo que está sucediendo ahora. ¿Qué? ¿Cómo puede ser? Entonces quiere decir que Pedro se equivocó. Quiere decir que el apóstol Pedro dijo algo que no era así. ¿Cómo se puede confundir? ¿Cómo se puede interpretar la palabra de ese modo? ¿Dónde hay que estar mirando para no darse cuenta? Hermanos, que ninguno, dice, cuiden bien de que ninguno nos haga cambiar de nuestra manera de pensar y de nuestra firmeza en la palabra. Porque con la propia palabra querrán meternos otras cosas. Necesitamos la gracia y la sabiduría del Señor para interpretar la verdad de la palabra con todos los santos, que no es una cuestión de interpretación privada. La verdad de las Escrituras están expuestas para todos. Y si alguno dice otra cosa, pues entonces está errando completamente el camino, ha apostatado de la fe. Estamos en tiempos peligrosos. Estos maestros actuales dicen que el libro de Apocalipsis es un libro de enseñanza espiritual histórica, algo pasado, negando absolutamente su contenido profético del cumplimiento futuro de estas cosas. Ante esto, sin duda que la advertencia de Pablo a los hermanos de Tesalónica fue no moverse fácilmente del modo de pensar.
Este mismo consejo sigue teniendo plena vigencia, hermanos, en este tiempo para con nosotros. Que ninguno cambie su modo de pensar. Lo que dice la palabra, esto es lo que nosotros tenemos que afirmar. La verdad de la palabra, en eso tenemos que estar firmes y que nadie nos haga pensar de otra manera. Es necesario, amados hermanos, que no nos dejemos formatear, cambiar de pensamiento por la dictadura del pensamiento que está atacando a la sociedad secular y también, lamentablemente, a la Iglesia de Cristo. Y muchos son los que están siguiendo esta disolución. Están cambiando su pensamiento, están cambiando su doctrina, están cambiando todas las cosas de acuerdo a la modernización del nuevo evangelio, la nueva forma de hablar el evangelio, la nueva forma de predicar. Yo no imagino al apóstol Pablo intentando convencer, disfrazarse de superhéroe o de alguna cosa rara para tratar de convencer a sus oyentes de que era verdad lo que él estaba diciendo. Era tan contundente con la verdad de la palabra que dolía tanto que terminaban echándolo, no soportaban que les hablara de ese modo. Pero resulta que hoy los predicadores modernos, usted sabe, están rodeados de milagros y de grandes poderes, pero dice la palabra claramente que son mentirosos. Hay poder que se manifiesta a través de ellos, pero es poder mentiroso. Y Dios mismo les envía espíritu engañoso para que crean a la mentira. Para que no estén firmes en la verdad, porque desecharon la verdad y se prendieron de la mentira. Y entonces Dios mismo permite, dice, que se apodere de ellos un espíritu engañoso, para que viendo la verdad no la crean. ¡Qué terrible!